Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. La selección uruguaya acaba de ser eliminada en la semifinal de la Copa América 2024 ante su verdugo de los últimos años, la selección colombiana. Antes de iniciar el torneo y por supuesto esta llave, los charrúas eran grandes candidatos al título. La buena dinámica con la que llegaban y su buen juego invitaban a pensar que como mínimo se podían volver a instalar en una final del campeonato, algo que no consiguen desde el año 2011. En la era Bielsa, que inició en junio del año pasado, a esta selección uruguaya se le ha visto una evolución notable. Prueba de esto es su posición actual en las eliminatorias, donde marcha a solo 2 puntos de la líder argentina. Por este motivo, se creía que su papel en esta copa sería de una mayor relevancia, aunque de principio se sabía el camino minado que iba a tener rumbo a la final. En cuartos, lo más seguro es que le tocaría eliminar a Colombia o Brasil, siendo la canariña a la que enfrentaron y eliminaron a penaltis. Y en las semis, nuevamente lo más seguro era enfrentar a Colombia, con la que finalmente cayó. Unos cruces bastante complicados que Uruguay se los debe a los genios de Conmebol, que quisieron llenar de flores el camino de la selección argentina rumbo a la final del torneo. En las eliminatorias rumbo a Brasil 2014, Uruguay, como de costumbre, hizo una campaña apenas discreta. A pesar de que la canariña no participó por ser la anfitriona y por ende Conmebol tuvo derecho a un cupo de más, Uruguay no abandonó su vieja tradición de finalizar en el quinto lugar de repechaje. Esta vez acabó con 25 puntos, los mismos que Ecuador, que le ganó la cuarta posición por diferencia de gol. En el repechaje intercontinental, los charrúas enfrentaron a la selección de Jordania, a la cual le dieron una paliza en el global de 5-0. En el sorteo de la fase de grupos realizado en diciembre del 2013 en el estado de Bahía, Uruguay le tocó ubicarse en el D, también llamado de la muerte, junto a Italia, Inglaterra y Costa Rica. Con respecto al mundial anterior, la nómina uruguaya cambió muy poco. Como principal ausencia estaba la del delantero Sebastián El Loco Abreu, en aquel momento ya de 37 años jugando en Rosario Central. Y como novedades fueron el delantero Cristian Stuani de 27 años del Español y el mediocentro Cristian Rodríguez de 28 años del Atlético de Madrid. Jugador veterano de la selección, pero que no fue convocado al Mundial de Sudáfrica. En cuanto al resto de principales jugadores, se mantuvieron. En la portería, Fernando Muslera de 27 años del Galatasaray. En defensa, el capitán Diego Lugano de 33 años del West Bromwich. Diego Godín de 28 años del Atlético de Madrid y Maximiliano Pereira de 30 años del Benfica. En el medio campo, Álvaro Pereira de 28 años del Sao Paulo. Arévalo Ríos de 32 años del Monarcas Morelia, Diego Pérez de 34 años del Boloña y Martín Cáceres de 27 años de la Juventus. Y en la delantera, Diego Forlán de 35 años del Cerezo Osaka, Luis Suárez de 27 años del Liverpool y Edinson Cavani de 27 años del Paris Saint-Germain. En el debut se enfrentaron a la que se suponía sería la más débil de aquel grupo de la muerte, la selección de Costa Rica, que empezó a dar sorpresas. Cavani de penalti al minuto 24 abrió el marcador para los charrúas, pero los ticos hicieron una brutal remontada de 3-1, con goles de Joel Campbell al 54, Oscar Duarte al 57 y Marco Ureña al 84. En el segundo encuentro, Uruguay estaba obligada a ganarle a la selección inglesa. En aquel partido, Luis Suárez hizo el primero en el minuto 39, Wayne Rooney lo empató al 75 y el propio Lucho Suárez ajustó su doblete al 85, cerrando el partido 2-1 a favor. El tercer encuentro para los charrúas tuvo un sabor agridulce. Por un lado, consiguieron el pase a octavos de final con un solitario gol de Diego Godín al minuto 81, pero el lado agrio fue la expulsión del campeonato de Luis Suárez por aquel famoso mordisco a Giorgio Chiellini, sanción que no solo le valió que lo echaran del torneo, sino que también le prohibieron por 4 meses el ingreso a cualquier recinto deportivo. De esta forma, Costa Rica fue la líder inesperada con 7 puntos, mientras Uruguay fue segunda con 6, eliminando sorpresivamente a las favoritas selecciones europeas. En octavos de final, Uruguay enfrentó a su vecina de confederación, la selección colombiana, con la que cayó 2-0 con un gran doblete de James Rodríguez. El primer gol recordado porque fue considerado por la FIFA como el mejor del año, y el segundo con asistencia de Juan Guillermo Cuadrado. En la Copa América del 2015, Uruguay tuvo una presentación discreta. En primera fase solo sumó 4 puntos, pasando como una de las mejores terceras, siendo superada por Argentina y Paraguay, que se clasificaron con 7 y 5 puntos respectivamente. Luego en octavos de final, los charrúas les tocó enfrentarse a la anfitriona, la selección chilena, que
posteriormente sería la campeona. Aquel partido pintaba para empate, pero al minuto 80 Valdivia asistió a Mauricio Isla, que anotó el único gol del encuentro. Un año más tarde, en la Copa América Centenario, Uruguay hizo una campaña para el olvido. Después de 19 años, volvió a ser eliminada en la primera fase de la competición. La última vez había sido en la organizada en Bolivia en 1997, cuando sumó solo 3 puntos, los mismos que sumó en aquel 2016 en territorio estadounidense. Perdió su primer partido versus México por 3-1. El segundo sorpresivamente cayó frente a Venezuela por la mínima diferencia, y en el tercer encuentro ya eliminada le ganó a Jamaica 3-0. En las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, la selección charrúa por fin se quitó las angustias de las últimas fechas y se clasificó anticipadamente de forma directa. Rompió esa racha negativa de quedar por 4 eliminatorias consecutivas en el puesto de repechaje. Esta vez, en caso contrario rumbo a Rusia, se clasificó como segunda con 31 puntos, finalizando a 5 de su viejo conocido quinto puesto. En el sorteo de la fase de grupo realizado en diciembre del 2017 en Moscú, Uruguay le tocó ubicarse en el A junto a la selección anfitriona Arabia Saudita y Egipto. Con respecto al mundial anterior, esta vez la nómina uruguaya sí tuvo varios cambios importantes. Como principales ausentes estuvieron el capitán Diego Lugano, de 37 años ya retirado en ese momento, Álvaro Pereira, de 32 años de Cerro Porteño, Arévalo Ríos, de 36 años en Racing, Diego Pérez, de 38 años también retirado, y la principal baja con respecto a la Copa del Mundo anterior fue la de Diego Forlán, ya en ese momento de 39 años jugando en Hong Kong. Las principales novedades fueron el defensa José María Jiménez, de 23 años del Atlético de Madrid, los mediocentros Rodrigo Bentancur, de 20 años de la Juventus, Matías Vecino, de 26 años del Inter de Milán, Lucas Torreira, de 22 años de la Sampdoria, y Diego Laxalt, de 25 años del Génova, y como delanteros, de Arrascaeta, de 24 años de Cruzeiro. En el debut se enfrentaron a la selección egipcia. El partido pintaba para empate sin goles, pero en el agónico minuto 89, José María Jiménez, de cabeza en una jugada de tiro libre, hizo el único gol del partido. En el segundo encuentro se enfrentaron a Arabia Saudita, a la que también vencieron por la mínima diferencia. Luis Suárez marcó el único gol del partido en una jugada de tiro de esquina en el minuto 23. Y en el tercer partido vencieron con una contundente victoria de 3-0 a la local Rusia. Suárez abrió el marcador con un golazo de tiro libre al minuto 10, Cheryshev marcó en propia puerta al 23 y en el agónico minuto 90 Cavani anotó en una jugada de tiro de esquina. De esta forma, los charrúas pasaron líderes del grupo con puntuación perfecta de 9 puntos. En octavos de final, la selección uruguaya tuvo una dura prueba frente a la vigente campeona de Europa, la selección portuguesa. Muy temprano, al minuto 7, Luis Suárez asistió a Cavani, que con la cara abrió el marcador. En el primer tiempo no hubo más goles. En el complementario, Pepe, de cabeza en una jugada de tiro de esquina, hizo el empate para los lusos. Y solo 7 minutos después, Cavani ajustó su doblete con un golazo que fue el definitivo 2-1 a favor de Uruguay. En adelante, el partido no tuvo más goles, y como principal novedad fue la lesión de la figura del partido Edinson Cavani, que abandonó el terreno al minuto 74. En cuartos de final, los charrúas sin Cavani por lesión se enfrentaron a la que sería la campeona, la selección francesa. En el minuto 40, Rafael Varane, de cabeza tras asistencia de Griezmann de tiro libre, marcó el primer gol del partido. Y en el periodo complementario, Griezmann, de media distancia en el minuto 60, marcó el 2-0 ayudado por un infortunado error de Fernando Muslera, con el que sellaron el partido y obtuvieron la clasificación a las semifinales. En la Copa América realizada en Brasil 2019, Uruguay se ubicó en el grupo C, siendo la líder con 7 puntos, superando a Chile, Japón y Ecuador. En cuartos de final se enfrentaron a la selección peruana en un partido recordado por los 3 goles anulados por fuera de juego a los uruguayos, el de Arrascaeta al minuto 28, el de Cavani al 59 y por último el de Luis Suárez al 72. Finalmente el partido quedó empatado sin goles y se fueron a la tanda de penaltis, donde solo Suárez erró su cobro, dilapidando el paso a la semifinal.
En octubre y noviembre del 2020 se disputaron las primeras 4 fechas de las clasificatorias de Conmebol rumbo a Qatar 2022. La selección uruguaya tuvo un rendimiento discreto del 50%, sumando 6 de 12 puntos posibles, ocupando así la 5ª posición. Luego, en junio del 2021, se disputaron el 5º y 6º partido de las clasificatorias, donde la selección charrúa sacó 2 empates sin goles que le permitió sumar 2 puntos, ascendiendo al 4º lugar con 8 puntos. Posterior a esa doble jornada, se disputó la Copa América 2021 en territorio brasileño. Uruguay se ubicó en el grupo A, compartido con Argentina, Paraguay, Chile y Bolivia. Aunque empezaron con derrota por la mínima diferencia ante Argentina, los uruguayos se supieron reponer empatando ante Chile y ganándole a Bolivia y la selección paraguaya, consiguiendo el 2º lugar del grupo, por lo que le tocó enfrentarse al tercero del otro grupo, en este caso la selección colombiana. Este partido en cuartos de final estuvo bastante disputado y fue muy táctico. Ambas selecciones se repartieron la posesión e igualaron también en tiros al arco, aunque hay que anotar que Colombia tuvo las opciones más claras del partido, que finalizó sin goles. En los penaltis, la lotería favoreció a los cafeteros, donde Ospina le atajó los cobros a Josema Jiménez y Matías Viña. Posterior a esa Copa América, Uruguay continuó su camino en las clasificatorias de Conmebol, donde llegó a complicarse bastante, e incluso por casi queda eliminada. En la fecha 14, a falta de 4 partidos, estaba en la posición 7ª, pero tuvo un remate brutal en esos últimos encuentros. Tavares fue despedido, Diego Alonso lo reemplazó, y la Celeste sumó 12 puntos de 12 posibles, lo que le fue suficiente incluso para quitarle la 3ª plaza a Ecuador y hacerse a su cupo directo con 28 puntos. Ya en territorio asiático, Uruguay le tocó ubicarse en el grupo H, compartido con Portugal, Ghana y Corea del Sur, en un grupo que pintaba con fácil acceso a los octavos de final. En el primer partido enfrentó a la selección de Corea del Sur, con la que empató sin goles. Uruguay no lució bien y de esa forma se empezaba a complicar en el grupo. En el segundo partido enfrentó a la selección portuguesa, con la que perdió 2-0 con doblete de Bruno Fernández, y de esa forma comprometía seriamente su clasificación a octavos. En el tercer encuentro, la Celeste enfrentaba a Ghana y tenía que ganar sí o sí. Para su fortunio, ese día su buen fútbol volvió a estar presente y le ganaron a la selección africana 2-0. Sin embargo, en el otro partido del grupo se dio la gran sorpresa. Corea del Sur le ganó a Portugal 2-1 y de esa manera desplazó a Uruguay por diferencia de gol a la 3ª posición, cuando la Celeste estuvo en el 2º lugar en la mayoría del tiempo del partido. De esa forma lamentable y sorpresiva, Uruguay se despedía de la Copa del Mundo en primera fase. Posterior a ese tremendo fracaso en la Copa del Mundo de Qatar, la Federación Uruguaya de Fútbol despidió al entrenador Diego Alonso. Su proceso dio aires frescos necesarios en la era del maestro Tavares. Sin embargo, el caer en esa primera fase del Mundial condicionó sobremanera su continuidad. En su reemplazo, los dirigentes uruguayos nombraron a Marcelo Bielsa, el entrenador argentino de 68 años, con vasta experiencia en selecciones, dirigiendo a Argentina rumbo al Mundial 2002 y a Chile rumbo al Mundial del 2010. El proceso de Bielsa con la Celeste inició en las eliminatorias, donde hizo una gran campaña en las primeras 6 fechas, sumando 13 puntos de 18 posibles, ocupando el 2º lugar y con grandes oportunidades de clasificación a la Copa del Mundo a falta de 12 fechas. En la Copa América del 2024, a Uruguay le tocó ubicarse en el grupo C, compartido con Panamá, Estados Unidos y Bolivia. En el primer partido derrotaron a los panameños 3-1. En el segundo encuentro golearon a Bolivia 5-0. Y en el tercer partido le ganaron por la mínima diferencia a Estados Unidos, sumando 9 de 9 puntos posibles. De esa forma, la selección charrúa daba aviso claro de que estaba perfilada como gran candidata al título. Sin embargo, la suerte del sorteo de grupos la condicionó desde antes de iniciar el campeonato. Se sabía que en cuartos de final era muy probable que tendría un duro rival. Colombia o Brasil le podían esperar y efectivamente fue Brasil a la que supo enfrentar empatando el partido sin goles y posterior tuvo la suerte en los penaltis para echarle. En semis también se podía predecir que su rival sería Colombia, la que finalmente hoy enfrentó y con la que nuevamente cayó. En los octavos de final del Mundial de Brasil 2014 fue su verdugo, en los cuartos de final de la Copa América 2021 pasó igual y hoy de nuevo en las semis de esta Copa América 2024. La selección uruguaya, a pesar de que hoy sufrió esta dolorosa eliminación, se le ve una evolución importante en su juego desde que llegó Marcelo Bielsa al banquillo. Se le ve más intensa, más dinámica y con una convicción importante en ataque, cualidades que seguramente el entrenador argentino irá perfeccionando.
y con las que es muy probable que se clasifiquen sin problema alguno a la Copa del Mundo, donde está llamada a ser una de las protagonistas. Por el fútbol mostrado en esta Copa, Uruguay tiene con qué plantar cara a cualquier selección del mundo, y de seguro será una difícil rival en el Mundial del 2026. Sin pecar de ilusos, esta selección charrúa tiene fútbol como para instalarse como mínimo en los cuartos de final de ese torneo.